Bueno, buenas noches. Comenzamos la sesión número 36 del Café de las Ciencias, organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Me cuesta porque era ministerio, así que el ex ministerio, decimos nosotros, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Embajada de Francia, el Instituto Francés, la Alianza Francesa y el Centro Cultural de la Ciencia, que nos recibe en esta sede tan hermosa. Hoy nos reunimos para discutir en este café las huellas del Antropoceno, ayer, hoy y mañana. Y los expositores invitados son Michel Lussot. Probablemente ustedes conozcan a ambos, por algo han venido aquí, están convocados por ellos, pero vamos a presentarlos brevemente. Michel Lussot es geógrafo, profesor de la Universidad de Lyon, miembro del Laboratorio de Investigación Ambiente, Ciudades, Sociedades del CNRS, el Consejo Nacional de la Investigación Científica en Francia, en la Universidad de Lyon, y es reconocido por su análisis, por su investigación sobre las modalidades de habitar este espacio del sistema Tierra. Ya en breve él se va a expandir sobre este tema. Y además ha fundado una escuela interdisciplinaria, una escuela urbana en la Universidad de Lyon dedicada a los estudios urbanos, donde allí no solo hacen docencia, investigación, sino que el tema de la educación propiamente dicho, en un mundo que, como veremos, ha cambiado tanto en las últimas décadas, se hace central, punto que me parece muy especialmente destacable. Lo acompañará en las exposiciones, que van a ser muy breves, porque aquí lo que queremos es que ustedes conversen, discuten, pregunten y podamos entonces, digamos, salir un poco del esquema de las conferencias o de las exposiciones más unilaterales. Va a exponer también muy brevemente algunos puntos específicos sobre la repercusión que estas nuevas modalidades de habitar el espacio del sistema Tierra tienen para grupos que están marcados por una desigualdad. La situación se expresa en términos globales, pero hay muchas diferencias a nivel local que se expresan muy especialmente en poblaciones como las indígenas, que han sido estudiadas o son estudiadas por la doctora Florencia Tola, que tiene una formación de dos mundos, de la Universidad de Buenos Aires, pero también ha cursado su doctorado en la Escuela de Altos Estudios de París y realiza investigaciones tanto en Argentina como en París alrededor de las poblaciones indígenas, los sistemas de representación indoamericanos. Bueno, contamos además con la traducción consecutiva de Agustina Blanco, que vamos entonces a agradecerle mucho su intermediación, y ahora ya sin más, agradeciendo a Eric Bourlan y a todos los que han contribuido a la organización feliz de este evento, le damos la palabra a nuestro invitado Michel Lussot. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir pour cette discussion. Muchas gracias por estar acá a todos y a todas para darle lugar a esta discusión. Je vais commencer peut-être par partager avec vous quelque chose qui me paraît important concernant la rapidité de la diffusion du concept d'anthropocène. Voy a comenzar compartiendo con ustedes algo que me parece fundamental, que es la rapidez de la difusión del concepto del antropoceno. Il s'agit d'un concept qui n'est pas encore totalement stabilisé, il reste très discuté, peut-être évoquons-nous certains éléments de cette discussion, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut replacer immédiatement pour bien comprendre ce qui va suivre. Se trata de un concepto que no está del todo estabilizado, no es algo que esté fijo, es algo que por ahí vamos a poder hablar esta noche también.
C'est un mot qui apparaît dans le débat scientifique il y a très peu de temps, puisque c'est au début du XXIe siècle que ce mot commence à être proposé, diffusé, notamment par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen. Esta palabra empieza a pronunciarse a comienzos del siglo XXI, es algo muy reciente en el debate científico y fue usada por primera vez por el premio Nobel de Química Cruzel. Paul Crutzen, Paul voilà, Cruzel. c'est un prix Nobel qui est spécialiste de la chimie de l'atmosphère. Un premio Et- Nobel que es especialista en la química de la atmósfera, Et c'est intéressant de se souvenir de ça pour la suite. y es interesante recordar esto para lo que viene ahora. Et Paul Crutzen reprend le mot anthropocène à un biologiste qui s'appelle Eugène Stommer. Y el Cruzel le toma el término antropoceno de un biólogo que se llama Eugène Stommer. Eugène Stommer. Mais c'est vraiment Crutzen qui va imposer ce terme, c'est-à-dire il va imposer surtout le débat autour de ce terme. Pero sobre todo es Cruzel el que impone el debate en torno a este término. Et il le fait à partir d'une réflexion qu'il mène en tant que chimiste de l'atmosphère sur les conséquences du changement climatique. Y es un término que él pone en debate a partir de sus reflexiones en torno al cambio climático, como químico de la atmósfera. Parce que Crutzen fait partie de ces spécialistes qui ont identifié le fait que par les rejets de gaz carbonique et de méthane, Porque Cruzel forma parte de los investigadores que se dieron cuenta que a partir del rechazo del gas carbonique carbónico et de méthane, y de metano, rejets qui sont liés aux activités humaines, esos residuos que están ligados a la actividad humana, activités de transport, activités de production industrielle, activités agricoles, transporte, trabajo, producción industrial, ces gaz provoquent un réchauffement de l'atmosphère dans le cadre d'un processus physico-chimique très simple qui s'appelle donc l'effet de serre, qui est connu depuis plus d'un siècle. esos gases provocan lo que se conoce ahora como el efecto invernadero. Mais ce que met en avant Crutzen et beaucoup de climatologues à cette époque, c'est que l'importance de cet effet de serre est tout à fait considérable. Pero lo que destaca él junto a otros investigadores es que la importancia de ese efecto invernadero es muy importante. Et on prend conscience dans cette fin des années 90 A finales de los años 90 se toma conciencia entonces que cet effet de serre est si important qu'il est en train de modifier complètement l'équilibre climatique. de que ese efecto invernadero es tan importante que está cambiando completamente el equilibrio climático. Et dans une réunion de travail scientifique entre spécialistes du climat, Y en una reunión de trabajo científico entre especialistas del clima, vraiment une réunion en petit groupe, une réunion de laboratoire si l'on peut dire, realmente era una reunión pequeña, una reunión de laboratorio, por así decirlo, Crutzen reprenant la parole après l'analyse faite par un de ses collègues sur cette évolution de l'atmosphère, Crutzen, cuando toma la palabra después de oír el análisis que hacen sus colegas sobre el clima, va être amené à dire mais nous sommes en train de changer d'époque climatique et géologique, dice entonces, estamos cambiando de época climática y geológica, nous entrons dans l'Anthropocène. estamos entrando en el antropoceno. Il propose ça au départ presque comme un jeu conceptuel, vous voyez, dans le cadre d'un échange avec ses collègues. Y propone esto casi como un juego intelectual, como un intercambio curioso con sus colegas. Il écrit ensuite 2 textes, dont un dans la revue Nature, Luego escribe 2 textos, uno de ellos en la revista Nature, la revue avec Science la plus célèbre du monde scientifique. la revista junto con Science más conocida del mundo científico. 2 textes très courts, d'une page, 2 textos muy cortos de una página qui vont provoquer un débat scientifique incroyable que provocan un debate científico increíble et qui vont lancer la réflexion de l'ensemble des communautés scientifiques sur l'Anthropocène. y que lanzan el debate en el conjunto de la comunidad científica en torno al antropoceno. Et depuis, spécialiste du climat, géologue, spécialiste
de l'écologie, Y desde entonces, especialistas en clima, geólogos, especialistas en ecología, parce que ce sont d'abord ces scientifiques-là qui se sont lancés dans cette réflexion, porque esos son los primeros científicos que se involucraron en esa reflexión, puis avec un léger décalage à partir de 2005-2010, historiens, anthropologues, géographes, y politistes, con cierto retraso entonces unos años después, en 2005-2010, antropólogos, politólogos, juristes, juristas, philosophes, je crois que filósofos, je les ai- creo que me olvidé de Bref, tout le ellos, monde a todos- commencé à s'emparer de la question de l'Anthropocène, todos empezaron a apropiarse entonces de la cuestión del antropoceno, à tel point qu'un historien des sciences, a punto tal que un historiador de las qui ciencias, s'appelle Eugène McNeill, Eugene McNair, qui travaille dans un groupe qui réfléchit à l'Anthropocène, que trabaja en un grupo que reflexiona acerca del antropoceno, a montré dans une analyse qui est restée célèbre demostró en un análisis que sigue siendo muy conocido que jamais un champ scientifique n'avait connu une telle diffusion mondiale avec une telle rapidité, que nunca un campo científico había conocido semejante difusión en semejante velocidad de tiempo. depuis, c'est intéressant de faire la comparaison, depuis la diffusion de la théorie darwinienne. Desde la difusión de la teoría darwiniana, y es interesante poner estos dos temas en comparación. Pourquoi c'est intéressant? Et je m'arrêterai là pour cette première étape, puisqu'il faut être court. La théorie darwinienne, ¿Por qué es interesante ponerlas en paralelo? Y aquí con esto freno, así los dejo hablar a los demás. la théorie darwinienne a été une révolution théorique et scientifique. Porque la teoría darwiniana fue una revolución teórica y científica. Après Darwin, il n'est plus possible de penser l'histoire de l'évolution des espèces vivantes de la même manière qu'avant. Después de Darwin es imposible pensar la evolución de la especie humana de otro modo. Des choses qui paraissaient certaines avant Darwin sont complètement invalidées, Cosas que antes parecían ciertas antes de Darwin se ven completamente invalidadas, et à l'inverse, des choses qui paraissaient complètement impensables après Darwin deviennent pensables. y a la inversa, cosas que antes parecían impensables después de Darwin se convierten en cosas pensables. Eh ben, prenons comme hypothèse que l'Anthropocène, c'est la même chose. Tomemos como hipótesis que el antropoceno es lo mismo. Des choses que nous pensions certaines avant ne sont plus pensables, Cosas que antes tomábamos por ciertas ya no son más pensables, et des choses qui nous paraissaient totalement inenvisageables deviennent au centre de l'intérêt. y cosas que antes nos parecían inconcebibles ahora están en el centro de nuestro interés. Je ne prendrai qu'un exemple pour finir, parce que je pense que ça fera une transition avec ce qui va suivre. Voy a tomar un ejemplo porque creo que es interesante para hacer la transición con lo que sigue. La science moderne pré-anthropocène La ciencia moderna pre-antropoceno s'intéressait très peu au système de relations entre les humains et les non-humains, entre les humains et les organismes vivants non-humains. se interesaba muy poco por las relaciones entre lo humano y lo no humano, los organismos no humanos. Ou ne s'y intéressait que dans la mesure où on considérait les non-humains, donc les animaux et les végétaux, comme au service de l'activité humaine. O solamente les interesaban los animales y los vegetales y los animales como en su calidad de estar al servicio del hombre. Aujourd'hui, avec l'attention sur l'Anthropocène, c'est-à-dire l'attention sur le fait que l'être humain est une force géologique et naturelle qui bouleverse les équilibres biophysiques, Hoy con el foco puesto en la idea de que el hombre es una fuerza geológica que altera qui altère les systèmes que altera biophysiques, los sistemas biofísicos, il n'est plus possible de penser la relation entre les humains et les non-humains simplement comme on le faisait auparavant. ya no es posible pensar la relación entre lo humano y lo no humano como lo concebíamos antes. Nous sommes obligés de prendre en compte le fait que nous sommes tous entrelacés. Estamos obligados a tomar en consideración que todos estamos entrelazados. Je reprends là le titre d'un livre très intéressant qui vient d'être publié par un très grand biologiste de l'environnement en France, Y menciono ahora el título del libro de un biólogo muy importante que acaba de ser publicado en Francia,
tous entrelacés, todos entrelazados, les humains et les non-humains. los humanos y los no humanos. Et ce livre dit que si l'on veut comprendre la nouvelle réalité anthropocène, il faut comprendre cette relationnalité entre les humains et les non-humains. Y ese libro dice que si queremos conocer esta nueva realidad del antropoceno, tenemos que comprender la relación que existe entre lo humano y lo no humano. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, mais je trouve cet exemple intéressant pour montrer que l'irruption de l'Anthropocène nous oblige à penser différemment des choses que nous croyions savoir. Habría muchos otros ejemplos que dar, pero este me parece importante para darnos cuenta que la irrupción del antropoceno nos obliga a pensar distinto de como lo hacíamos hasta ahora. Bueno, cuando decimos nosotros, quizá estamos englobando mucho, así que hay un nosotros variado. En las filosofías y en las prácticas amerindias, quizá esta relación entre los humanos y los no humanos fue pensada de una manera conectada y unificada desde hace mucho tiempo, así que me parece que es el momento ideal para que Florencia Tola nos diga algo. Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron posible este café de Science, al profesor, a Cecilia, a la traductora y a Eric Burland, por la invitación también a poder participar. Brevemente quiero exponer algunas ideas. Bueno, desde hace 20 años que trabajo con un pueblo indígena, específicamente el pueblo Com o Toba, que habita el Chaco argentino. Hago trabajo de campo etnográfico con ellos, es decir, como hacemos los etnógrafos, convivimos por periodos prolongados en las comunidades, compartiendo la cotidianidad de sus vidas. Y en esta charla que gira sobre antropoceno, me interesa detenerme tanto en algunas reflexiones mías derivadas de ese trabajo de campo, como reflexiones conjuntas elaboradas con el núcleo de etnografía amerindia, y como también de lecturas de colegas etnógrafos que trabajan con otros pueblos sudamericanos. Y fundamentalmente poner en diálogo también a ciertos filósofos e intelectuales indígenas con quienes trabajo desde hace varios años. Para organizar un poco mi breve exposición y no irme para cualquier lado, decidí centrarme en dos argumentos centrales. El primero de ellos, podría resumirse en dos preguntas claves que son centrales cuando pensamos antropoceno y pueblos indígenas. Por un lado está la pregunta sobre qué es lo humano en las ontologías indígenas. Esta pregunta es central por el hecho mismo que el concepto antropoceno contiene la noción de antropos, y si hay algo que nos enseña la antropología es a cuestionar categorías que aparentan ser universales y transhistóricas, y las damos por sentadas incluso cuando vamos a trabajar con pueblos que no son de una tradición euroamericana. La segunda pregunta conectada con esta es acerca del tiempo, y es cómo conciben el tiempo los pueblos indígenas, y este también es un tema central cuando abordamos el antropoceno, precisamente porque las concepciones tanto de origen como de final no van a ser las mismas y variarán según las cosmologías en cuestión. Entonces, con respecto al antropos, a la primera de las preguntas, los pueblos indígenas, en términos generales, siempre supieron que el equilibrio del universo depende de generar y regenerar de manera permanente relaciones de cuidado, de cortesía, de diplomacia, con una enorme variedad de seres, humanos y no humanos, de los que depende cierto balance en el universo. Animales, plantas, rayos, truenos, espíritus, aguadas, son algunas de las entidades subjetivadas por muchos de estos pueblos, entre las cuales es preciso tejer relaciones cosmopolíticas que garanticen la continuidad de una sociedad plural, es decir, una sociedad hecha de múltiples sociedades. Es decir, protocolos específicos para mantener el balance en el universo. Y es por ello que reglas morales bien estipuladas o excesos en el abastecimiento o reglas de etiqueta que no son cumplidas pueden llegar a conducir para estos pueblos indígenas a destrucciones de mundos en términos tanto físicos como metafísicos. Ahora, cuando hablamos de destrucción potencial o latente de los mundos amerindios, de ningún modo estamos pensando en final de mundo,
¿Por qué? Un final de mundo al que se llegaría por la irreversibilidad de procesos comenzados por el accionar única y exclusivamente de los seres humanos. Postular esto sería, en algún punto, atribuirse un lugar privilegiado en el universo, un lugar difícil de sostener en estas ontologías relacionales en las que la trama del mundo está compuesta por esta diversidad de subjetividades que se hallan relacionadas y vinculadas, como dijo el profesor, de manera inextricable. Es decir, si el humano existiera por encima y por fuera del mundo, él podría ser pensado como la causa del antropoceno. Y si el humano fuera pensado como por encima y por fuera del mundo, él podría ser incluso pensado como la solución a los problemas del antropoceno. Pero nada de esto es posible de ser pensado por los pueblos indígenas, para quienes el humano no es ni la causa del mundo tal como lo conocemos, ni tampoco la única sede posible de soluciones. Es decir, el hecho de que numerosas ontologías amerindias sostengan que el rayo, el trueno, los muertos, en sus hábitats son y adoptan la forma de persona, de humano, es decir, este antropomorfismo amerindio del que tanto se habló, en ningún modo implica un antropocentrismo. Un antropocentrismo que en algún punto sí está implícito en la idea de que el humano es la causa y la solución a los problemas del mundo. Es decir, que todo sea potencialmente humano en las cosmologías amerindias significa que los humanos no somos de ningún modo una especie privilegiada. El segundo tema es el tema del tiempo. Y con respecto al tiempo, sabemos claramente que en numerosas ontologías amerindias no existe la idea ni de comienzo ni de final, y por lo tanto cosmogénesis y escatología serían como la misma fase, la misma cara de la cinta de Moebius. Es decir, todo final supone el inicio de algo nuevo y desde este punto de vista no habría un origen ex nihilo como lo sucede en la mitología cristiana. En las cosmologías amerindias el tiempo es más bien un tiempo espiralado o cíclico y no es un tiempo pensado de manera teleológica. A diferencia de una concepción lineal del tiempo, en la que los acontecimientos que se van sucediendo podrían incluso conducir al final de la especie humana vivida como un apocalipsis, como es la forma de pensar en nuestra manera de entender la cuestión. Entonces, en las ontologías amerindias, a diferencia de esto, encontramos una multiplicidad de mundos, una multiplicidad de finales y una multiplicidad de resurgimientos. Esto es fundamental para pensar el antropoceno en términos amerindios. Por ejemplo, entre los Mbia guaraní existen múltiples divinidades que son las que causan el origen de este mundo y de los que le precedieron, y también son las que van a causar la destrucción de este mundo y de otros mundos, ya sea por diluvios, por un fuego, por una gran oscuridad, etc. Y en el caso chaqueño al cual yo me dedico, sucede lo mismo. Encontramos numerosos relatos que refieren a diluvios, un gran fuego arrasador, una oscuridad prolongada, la destrucción completa de aldeas y de otros sucesos que transformaron la morfología del mundo múltiples veces y la morfología de los seres que lo habitan y de las relaciones que entablan. Entonces, la destrucción del mundo en términos de los pueblos indígenas puede engendrar rearticulaciones ontológicas capaces de articular múltiples mundos y múltiples seres y relaciones. Ahora, desde esta perspectiva, la idea de que el mundo se erige o se dirige de modo irreversible hacia un final por el efecto precisamente del accionar humano de las sociedades industrializadas sobre el sistema Tierra, en algún punto se está basando en un pilar de nuestras sociedades modernas, que es el pilar que opone naturaleza a cultura. Pilar que en algún punto sería insostenible para la mayoría de los pueblos indígenas, para los cuales no hay
un humano detentor de cultura y una naturaleza a ser explotada o apropiada por el único detentor de esa cultura. Y con esto quiero llegar a la idea de que entonces el antropoceno para los pueblos indígenas en algún punto sería un problema ajeno si lo ponemos en términos de estos presupuestos ontológicos. Ahora, no es un problema ajeno si pensamos las consecuencias del antropoceno en tanto crisis global que nos atañe a todos y nos repercute a todos. Y los pueblos indígenas lo saben precisamente, no desde hace 10, 20 o 30 años, sino que lo saben desde el momento mismo de la conquista y colonización de sus territorios ancestrales por fuerza de los estados nacionales, me refiero en este caso al caso chaqueño. Y este sería el segundo argumento de la exposición, que es que la historia vivida de los pueblos indígenas no remite solo a estos cambios de mundo por diluvios, por fuegos, por cambios de mundo y de seres que se convirtieron de humanos en animales y viceversa, sino que es la historia también del avasallamiento territorial, de la expoliación de sus territorios, de la conquista militar, y que todo eso, digamos, desde el momento en que comenzó y que fue vivido por los indígenas como un final de mundo realmente, condujo de manera irreversible al panorama que estamos viviendo hoy en las provincias en donde habitan los pueblos indígenas. Me refiero, por ejemplo, en el Gran Chaco, hablamos de problemas de deforestación, cercamientos de territorios, pérdidas de movilidad, relocalizaciones, polución, avance de la frontera agropecuaria, destrucción del ambiente y de los bosques nativos, industria extractiva, etcétera, etcétera, etcétera. Hechos que afectan de manera ineludible la vida de las comunidades indígenas. Para cerrar, me gustaría leer tan solo las reflexiones de un filósofo toba fallecido, Timoteo Francia, quien reflexiona sobre el antropoceno en estos términos, en términos de lo que causó el avasallamiento territorial, con las nociones de progreso, digamos, que están implicadas en el avance de la supuesta civilización. Timoteo dice que expresa que la noción de desarrollo y de progreso que en el Chaco dieron lugar a la deforestación, a la expoliación de sus tierras y a la expansión capitalista, se anclan en una lógica que les es ajena, y lo cito: la lógica de competencia y consumo que hace que la vida en el mundo esté en riesgo, lógica que se cimienta en la explotación desmedida del hombre por el hombre y la naturaleza. Esto es lo que impulsa el Estado, violando todos los derechos humanos y atentando contra la naturaleza, en su afán por desarrollarse. Esta visión seguirá profundizando el despojo de nuestras tierras. El desarrollo que los Estados promueven, dice él, no han generado desarrollo alguno favorable para nosotros, sino que por el contrario promueven la invasión de nuestros territorios, la destrucción de nuestros bosques, la explotación depredadora de nuestros recursos del suelo y del subsuelo, la contaminación del medio ambiente, el empobrecimiento y el genocidio de nuestro pueblo. Y ante este panorama, justamente él propone una alternativa a este antropoceno vivido desde hace mucho tiempo, y la alternativa él la encuentra precisamente en estas palabras. Dice: una alternativa de progreso que nace de un corazón y de un pensamiento que sabe de los atropellos recibidos y del dolor que llevan adentro los aborígenes. Esta alternativa consiste en concebir el desarrollo a partir de despojarse, dice él, del egoísmo y del individualismo, de la codicia material, fruto de la confrontación y división. Un verdadero desarrollo sostenible debe reunir estos valores: protección ambiental, futuro seguro, calidad de vida, imparcialidad y justicia social. Y ante esto planteo dos preguntas abiertas al público. ¿Qué alternativas de futuro seguro anuncia este filósofo chaqueño en el momento actual de la crisis global y antropoceno? ¿Cómo multiplicar nuestros mundos
con el mundo que las reflexiones de Timoteo Francia proyectan en esta época de crisis global. Muchas gracias. Bueno, este es el momento del intercambio. Mientras ustedes preparan sus preguntas, yo voy a hacer una, como muchas veces dice, bueno, arranquemos directamente de la segunda pregunta, pero acá tengo una primera para Michelle. En los trabajos, incluso en una nota que fue muy difundida aquí en la revista Eñe, usted señala una tensión entre una gran potencia que tiene esta intervención humana acelerada desde la Segunda Guerra Mundial en términos de urbanización, en términos de agotamiento de recursos, pero digamos una expansión que implica mucho poderío, mucha capacidad de conexión, de flujos económicos, etcétera, pero que nos somete a una fragilidad extrema. Esta quizá referida por la posibilidad de el fin del mundo, algo que sea catastrófico a nivel global. Mi pregunta para usted entonces es cómo se maneja esta tensión, esta fragilidad extrema unida a esta potencia aparentemente también única de esta especie humana que ha hecho del mundo casi su lugar como especie. Merci beaucoup. On peut effectivement analyser l'Anthropocène comme le résultat de l'impact de plus en plus important des activités humaines sur les systèmes physiques et les systèmes biologiques. Podemos hablar del antropoceno como el resultado de la acción humana en el sistema físico y biofísico. C'est parce que ces activités humaines sont intenses et importantes, c'est parce que les êtres humains en société ont pris l'habitude de surexploiter les ressources. Porque esas actividades son intensas y porque el ser humano ha tomado la costumbre de sobreexplotar esas capacidades. Que nous avons en quelque sorte produit ce que l'on appelle le forçage. Hemos producido, sí, como hemos forzado un poco las cosas. Les régulations des systèmes biologiques. Hemos forzado las regulaciones de los sistemas biológicos. Et des systèmes physiques climatiques. Y de los sistemas físicos climáticos. Et que nous avons enclenché donc 4 mouvements qui composent l'Anthropocène. Y hemos desencadenado 4 movimientos que componen el antropoceno. Le réchauffement climatique. El calentamiento climático. L'extinction des espèces accélérée. La extinción acelerada de las especies. Ce qu'on appelle la crise de la biodiversité. Lo que se llama la crisis de la biodiversidad. L'épuisement des ressources non renouvelables et renouvelables. El agotamiento de recursos renovables y no renovables. Et le changement des métabolismes de ce qu'on appelle les systèmes biotiques comme les sols, les océans. Y el cambio de los metabolismos de los sistemas bióticos, el suelo, ¿el sol? Oui, les sols, oui. Et les océans, les eaux. El suelo, los océanos, etc. Et c'est la mise en relation de ces 4 évolutions qui provoque cette crise que l'on appelle le changement global, qui est ce mot qu'on utilise pour signifier que nous entrons dans cette nouvelle période anthropocène. Y la relación entonces entre esos 4 factores es lo que produce el cambio global y lo que nos hace decir que estamos entrando en el antropoceno. Alors, vous pourriez me poser la question, d'accord, mais ¿en quoi est-ce important pour nous? Me podrían ustedes preguntar en qué medida eso es importante para nosotros. Mais tout simplement parce que ce changement global, il annonce ce que les géographes appellent une crise de l'habitabilité terrestre. Y simplemente porque todo eso anuncia lo que los geógrafos llaman una crisis de habitabilidad. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en mesure de savoir que d'ici 2100, un certain nombre d'espaces aujourd'hui humanisés, habités, vont devenir... Hoy estamos en condiciones de afirmar que en 2010 espacios geográficamente habitables vont être inhabitables ou en tout cas habitables dans des conditions extrêmement difficiles. Van a tornarse en inhabitables o habitables en condiciones sumamente difíciles. Alors même que nous serons environ 10 milliards d'humains sur Terre. Y vamos a ser 10.000 millones de habitantes en la Tierra. À partir de 2050. A partir de 2050. Voilà pourquoi cela nous concerne. Eso, y por eso es que
esta pregunta nos concierne a nosotros también. Et ça nous concerne tous, où que nous habitions, quel que soit notre pays, quel que soit notre lieu. C'est un changement global, mais qui concerne toutes les localités en même temps. Y es una cuestión que nos atañe a todos, vivamos donde vivamos, es un tema global. Et voilà, on arrive à la réponse à la question. Y ahí llegamos a la respuesta a la pregunta. L'importance de ces impacts humains est liée à la puissance des activités humaines. La importancia de esos impactos humanos tiene que ver con la potencia de los actos humanos. Nous avons depuis des siècles développé des techniques, développé des infrastructures, développé des activités avec de plus en plus de moyens, de plus en plus de technologies, de plus en plus de capital. Hace siglos que venimos desarrollando técnicas, actividades, cada vez con más capital, cada vez con más intensidad y más fuerza. Nous avons organisé des villes de plus en plus spectaculaires, de plus en plus sophistiquées. Nous avons organisé des infrastructures de plus en plus efficaces en apparence. Hemos organizado ciudades cada vez más espectaculares con infraestructuras de una apariencia cada vez más impresionante. Mais en faisant cela, nous avons enclenché le forçage des systèmes biophysiques. Pero al haber hecho esto, hemos forzado los metabolismos biofísicos. C'est-à-dire qu'en faisant cela, nous avons créé notre propre fragilité au mouvement que nous avions nous-mêmes lancé. Al hacer esto, creamos nuestra propia fragilidad con los movimientos que nosotros mismos habíamos provocado. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça veut dire que nous sommes surpuissants, mais de cette surpuissance naît notre nouvelle vulnérabilité. No sé si soy claro, pero somos omnipotentes y a partir de esa omnipotencia creamos nuestra propia vulnerabilidad. Et c'est le paradoxe fondateur de l'Anthropocène. Y esa es la paradoja fundadora del Antropoceno. Comment sortir de cette sorte de jeu infernal entre puissance et fragilité? ¿Cómo salir de esa especie de juego infernal entre potencia y fragilidad? Eh bien, peut-être faut-il regarder du côté des expériences autochtones ou d'autres types d'expériences. Quizás haya que ir a mirar entonces las experiencias autóctonas u otro tipo de experiencias. Et faut-il commencer, par exemple, à changer notre regard sur les non-humains? Y hay que empezar a cambiar también nuestra mirada sobre lo no humano. Ils ne sont pas là pour nous servir. Lo no humano no está allí para servirnos. Nous faisons partie d'un même écosystème, donc nous sommes interdépendants. Formamos parte de un mismo ecosistema y por ello somos interdependientes. Quand des espèces vivantes disparaissent, Cuando las especies vivientes desaparecen, nous nous affaiblissons nous-mêmes. nosotros mismos nos debilitamos también. Donc, ne pourrait-on pas déjà considérer ces nouvelles relationnalités ¿No podríamos ya empezar a pensar esta nueva relacionalidad? et ne pourrions-nous pas non plus accepter notre vulnérabilité, notre fragilité d'espèce humaine? ¿Y no podríamos empezar a aceptar nuestra fragilidad como especie humana? Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les autochtones, En relación con lo que decías hace un rato sobre los pueblos indígenas, la culture occidentale est fondée sur le déni de la fragilité. la cultura occidental está fundada en la negación de la fragilidad. Si nous acceptions cette fragilité, peut-être serions-nous en mesure de mieux comprendre les nouvelles conditions d'habitation qui vont être les nôtres. Si aceptáramos nosotros esa fragilidad, quizás estaríamos en mejores condiciones de entender las dificultades de habitabilidad a las que vamos a tener que confrontarnos. Mais alors là, on tombe sur un problème qui est un problème culturel, mais aussi un problème politique. Pero ahí caemos en un problema que no es solo cultural, sino también político. Parce que toutes les idéologies du développement économique que nous connaissons sont fondées sur la puissance et sur l'expansion permanente de la force. Porque todas las ideologías de desarrollo que conocemos están fundadas justamente en la fuerza y en la expansión permanente. Donc sommes-nous, par exemple, capables d'inventer des systèmes de production de richesse ¿Somos capaces de crear sistemas de producción de riqueza qui ne seraient pas fondés sur l'idée d'un développement surpuissant permanent, mais sur d'autres manières de produire de la richesse et de la distribuer? que no estén fundados en una manera omnipotente de crear desarrollo y riqueza, sino crearla de otro modo? Et vous voyez qu'on retrouve ce que je disais tout à l'heure. Si l'on prend l'Anthropocène au sérieux, Y nos encontramos con lo que les decía hace un rato. Si nos tomamos en serio el antropoceno, plus aucune certitude ne tient. ya no hay ninguna certeza que se sostenga de pie.
Il faut tout repenser. Hay que volver a pensar todo. Alors c'est angoissant, mais c'est aussi très enthousiasmant et très stimulant de se dire qu'on va pouvoir tout repenser. Así que es algo angustiante, pero también es estimulante y provoca entusiasmo decir, bueno, vamos a poder pensarlo todo otra vez. Bueno, está muy bien el espacio de reflexión. Yo ahora quería preguntarle entonces en esa misma línea a Florencia Tola, ¿cómo le parece que podemos incluir estas formas de producción de conocimiento amerindias o de sociedades campesinas, no solo de Latinoamérica, a veces también se piensa de lugares como África o algunos puntos de Asia, en esta crítica del antropoceno, ¿no? Donde todas estas sociedades parece que lo que están marcando es ese desplazamiento político hacia una dimensión quizá global, con una concepción que refuerza una división entre la naturaleza y la sociedad, pero que tiene en la base procesos de explotación desigual, de desposesión, de despojo, como vos has muy bien marcado. Y en ese contexto, y ahora ya para los dos, y instándolos a que ustedes, ahora sí me he parado para ver las manos levantadas, quienes quieren hacer preguntas, si esta novedad del antropoceno no está también tanto en los terrenos indígenas, campesinos, como a nivel del mundo global, generando una renovación respecto de lo que es el reclamo de derechos territoriales. El territorio, el espacio, es un lugar político por excelencia, y tanto en los grupos indígenas que piden reconocimiento de derechos de propiedad, de uso, de emplazamiento, como en movimientos juveniles, quizá en el Occupy Wall Street, en la Plaza Mayor, en los campamentos en zonas urbanas, el espacio, el reclamo del derecho a estar en un lugar, toma un lugar político que hasta hace tiempo no tenía. Esa pregunta es para los dos. A ver, la primera es para Florencia, y a ver las manos, los papeles, como ustedes quieran. Florencia. Sí, gracias. Bueno, voy a contestar brevemente algunas cuestiones que pienso así digamos, en el momento. Básicamente, uno podría pensar, bueno, cómo una sociedad industrializada a gran escala, como las que conocemos, podría tomar ejemplo de los pueblos indígenas, o sea, ¿qué tenemos que volver a vivir ahora como pueblos indígenas? Bueno, no, de ningún modo se trata, creo yo, de tomar las cosmologías u ontologías y las formas de relación con la naturaleza como modelo, sino más bien como ejemplos que han existido a lo largo de la humanidad de otros vínculos posibles con el entorno. Algunos dicen, bueno, eso ya no es más posible porque eso eran sociedades de pequeña escala. Ya se supo que no, que en sociedades de gran escala en Amazonía también existían formas no depredadoras del entorno. Entonces, en algún punto creo yo que los pueblos indígenas pueden, y sus filosofías y sus cosmologías y sus prácticas de relacionamiento con el entorno, pueden brindarnos ejemplos a seguir. Y más aún si pensamos que en 1492 el 90% de la población americana murió y que de ese 10% continuó viviendo hasta el día de hoy y se multiplicó. Es decir, ellos vivieron un fin de mundo con la conquista, un antropoceno, podríamos decir, y en algún punto uno podría reflexionar sobre eso, ¿no? Lo que dio origen a la modernidad, que continuó hasta el antropoceno actual, en cierto modo fue la conquista de América y el avasallamiento y la muerte de tantas poblaciones indígenas. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para sobrellevar y sobrevivir en un mundo completamente que ya no les era propio, como el que aparentemente vamos a empezar a vivir? Y por otro lado, pienso los reclamos territoriales de los pueblos indígenas, tan fundamentales hoy en día y que la antropología también viene acompañando y apoyando, y junto con organizaciones varias, es fundamental porque en algún punto ellos se empezaron a dar cuenta, más allá de la pequeña dimensión de la dimensión política de reclamos, no sé, de vivienda, de salud, etcétera, que hoy en día, si no reclaman territorio, en unos años las generaciones futuras van a estar hacinadas
viviendo como población periurbana, sin posibilidad de poder vincularse con el entorno, y por ende parte de su sociabilidad humano-no humano va a quedar completamente desdibujada. Entonces, los reclamos territoriales son fundamentales y hay que escucharlos en sus propios términos, es decir, no intentando proyectar en ellos como blancos y como ambientalistas o como activistas una retórica pachamamista donde la tierra, la madre tierra, etcétera, etcétera, porque esa es la retórica quizás de los pueblos andinos. Y hay que diferenciar, en este caso, tierras altas, tierras bajas, en lo que hace quizás a las modalidades. Porque a veces uno escucha en los blancos, ¿para qué quieren la tierra si no la saben ni trabajar? ¿Para qué quieren más tierra si solo cazan y ya no hay animales de presa? Y bueno, no es solamente el trabajo con la tierra la única posibilidad de relacionamiento para las sociedades de tradición cazadora-recolectora como es el Gran Chaco, la Patagonia, etc. Gracias. Michel. Non, je trouve ça très juste. Peut-être deux remarques de mise en perspective. Me parece muy atinado lo que dijo y voy a decir dos cosas más para poner un poco de perspectiva. Il y a en Europe, je ne sais pas si c'est le cas en Argentine et dans le sud du continent américain, mais en Europe aujourd'hui, il y a un grand succès des théories dites collapsologiques. En Europa hay un gran auge de las teorías llamadas colapsológicas. No sé si aquí en Argentina o en el Cono Sur eso existe. C'est-à-dire des analyses de l'inévitable effondrement de notre mondialisation et de notre occupation de la Terre. Es un análisis sobre el inevitable desmoronamiento de la globalización y de nuestra ocupación de la Tierra. Dans les 6 derniers mois en France, En los últimos 6 meses en Francia, chaque semaine, un livre, souvent de philosophie ou de réflexion sur l'avenir, annonçait la disparition de l'aventure humaine. cada semana hay un libro de un filósofo o de algún especialista que anuncia el fin de la humanidad. Un des livres qui a eu le plus d'écho a été écrit par un philosophe qui s'appelle Pierre-Yves Castel. Y uno de los libros que más éxito tuvo fue escrito por un filósofo, Pierre-Yves Castel. Le livre s'appelle la fin du monde qui vient. Se llama El fin del mundo que viene. Et ce philosophe dit, voilà, nous sommes sûrs d'y passer, nous sommes sûrs de l'effondrement. Ce n'est qu'une question de peu de temps. Y este filósofo dice, estamos seguros de que es el fin, de que eso va a llegar, es solo una cuestión de tiempo. Donc, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de finir dignement. Lo único que nos queda por hacer entonces es terminar dignamente. C'est bien un livre de philosophe. Es un libro de un filósofo, ¿no? Mais bon, ce qui est intéressant derrière ça, c'est ce que tu viens de dire. Pero lo interesante detrás de esto es lo que acabas de decir vos. C'est que la réflexion sur l'anthropocène et sur la vulnérabilité de notre habitation La reflexión sobre el antropoceno y la vulnerabilidad de nuestro habitar peut nous mener vers une voie de réflexion tout à fait passionnante. puede conducirnos a una vía de reflexión muy apasionante. C'est que depuis le début de l'anthropisation, depuis le début de l'humanisation de la planète, Desde el comienzo de la antropización, de la humanización del planeta, l'effondrement a toujours été la règle. el desmoronamiento siempre fue la regla. Bien des sociétés ont vécu un effondrement total. Muchísimas sociedades vivieron ese desmoronamiento total. La seule chose que l'on peut dire, c'est que la pensée européenne a été indifférente aux effondrements des autres. Lo único que podemos decir es que el pensamiento europeo fue indiferente al desmoronamiento de todos los demás. On peut même penser que la pensée coloniale a valorisé l'effondrement des autres. E inclusive podemos decir que el pensamiento colonial valoró el desmoronamiento de los otros. Mais de ce point de vue-là, l'approche de l'Anthropocène est une approche décoloniale. Desde ese punto de vista, el enfoque del antropoceno es un enfoque decolonial. Elle nous incite à reconsidérer l'hypothèse de l'effondrement Nos incita a reconsiderar la hipótesis de ese desmoronamiento et de se poser la question, mais que pourrions-nous faire si jamais nous étions amenés à nous effondrer? y nos incita también a preguntarnos qué haríamos si en algún momento estamos frente a ese desmoronamiento. Et vous voyez que ça n'est pas une réflexion abstraite, c'est une réflexion qui peut très rapidement déboucher sur une véritable réflexion
politique concrète, sur des choses qu'il y a à faire. Viven que esto no es un planteo abstracto, sino que es algo que desemboca en cuestionamientos y planteos políticos concretos. Et puis la deuxième remarque, je vais essayer d'aller plus vite sur la deuxième remarque, El segundo comentario, voy a tratar de hacerlo más rápido, c'est que cette entrée dans l'Anthropocène nous incite aussi, je l'ai déjà dit rapidement tout à l'heure, à ne pas penser que la terre, les bois, les animaux, les objets non humains sont à notre entière disposition pour les exploiter. es que la entrada del antropoceno nos hace pensar que los animales, los bosques, las piedras no están solamente allí para que nosotros los explotemos. Et ça, c'est une rupture majeure dans l'histoire des 3 derniers siècles de la pensée occidentale dominante. Y esto es una ruptura mayor en el pensamiento de los últimos 3 siglos de las corrientes dominantes. Vous connaissez peut-être ce philosophe français Descartes, qui au XVIIe siècle a théorisé l'idée que l'homme, l'être humain, l'homme à l'époque, était comme maître et possesseur de la nature. Conocerán quizás a un filósofo del siglo XVII francés, Descartes, que decía que el hombre era el amo y posesor de toutes les choses, De la nature. de la naturaleza. Eh bien, avec le changement global et l'Anthropocène, nous ne pouvons plus nous considérer comme maîtres et possesseurs de la nature. Con el cambio global y el antropoceno ya no nos podemos considerar como amos y posesores de la naturaleza. Il faudrait que nous nous concevions comme partenaires, en quelque sorte, des systèmes biophysiques. Tendríamos que considerarnos socios de esos sistemas biofísicos. Et ça change absolument toutes les manières de regarder les choses. Y esto cambia todas las maneras absolutamente de mirar las cosas. Et là, tout dernier point, vous voyez quelque chose de tout à fait intéressant, Y el último punto, una cosa muy interesante, c'est que les théories de l'Anthropocène sont nées du côté des sciences du système Terre, es que las teorías del antropoceno nacieron del lado de las ciencias del sistema Tierra, mais à partir de ce foyer originel de cette recherche, pero a partir de ese foco original de la investigación, et très rapidement depuis 10 ans, y rápidamente desde hace 10 años, cette question est venue interroger toutes les sciences sociales et la philosophie et les sciences politiques, l'éthique, la culture, esa cuestión vino a interrogar a todas las ciencias sociales, la filosofía, la ética, et nous impose, nous, terriens, y nos impone a nosotros, terrícolas, de repenser toutes les théories que nous avions sur la façon de faire société Que et repensemos- d'organiser notre vie commune. que repensemos todas las teorías con las que contemplábamos construir la sociedad y vivir en comunidad. Il n'y a pas de sujet scientifique plus interdisciplinaire et plus porteur d'enjeux No en hay- ce sens que l'Anthropocène. No hay tema más interdisciplinario y portador de sentido que el antropoceno.